5, 6, 7, 8. Muy buenas compañeros, yo soy Ignacio Marín y hoy vamos a resolver la asignación número 26 correspondiente a la semana 8 del curso. ¿Qué nos dice la asignación número 26 entonces? Esto lo que nos dice es que dada una partición etiquetada P, representada de esa manera que tenemos ahí, del intervalo cerrado A, B, y la función f que va de ese intervalo cerrado A, B hasta R, una función creciente, entonces debemos demostrar que la suma inferior de esa partición va a ser menor o igual que la suma de Riemann de esa partición, que va a ser menor o igual que la suma superior de esa partición. De acuerdo. Entonces, ¿qué necesitamos para demostrar esta asignación? Pues debemos darnos algunas definiciones. Primeramente, la definición de partición etiquetada, que esta lo que nos dice es que dado un intervalo cerrado y acotado A, B, una n partición etiquetada P es un conjunto de una n más 1 tupla, representada de esa manera, y una n tupla, representada de esa otra manera, tal que A va a ser igual a x sub 0, que va a ser menor que x sub 1, y así sucesivamente, hasta llegar a que todos son menores que x sub n, que va a ser igual a b. Además, vamos a tener que para cualquier t sub k en el intervalo, vamos a tener que x sub k menos 1 va a ser menor o igual que t sub k, que a su vez va a ser menor o igual que x sub k. Esto para cualquier k comprendido de 1 hasta n. También vamos a necesitar la definición de suma de Riemann en P, que es que dada una partición etiquetada de un intervalo cerrado A, B, entonces la suma de Riemann de la función que va de ese intervalo cerrado hasta R asociado con P se define como la sumatoria que tenemos presente en pantalla. También vamos a ocupar la definición de suma superior, que es muy parecida a lo de la suma de Riemann. Sin embargo, lo que consideramos f de t sub k como el supremo de f de x en el intervalo comprendido de x sub k menos 1 hasta x sub k. De manera análoga, para la suma inferior, consideramos f de t sub k como el ínfimo de f de x en ese mismo intervalo, que va desde x sub k menos 1 hasta x sub k. Ok, ahora volvamos precisamente con la asignación y comencemos analizándola. Vemos que nos dan una partición etiquetada P. Bueno, entonces como nosotros tenemos la definición de partición etiquetada, nosotros podemos decir entonces que vamos a tener que x sub k menos 1 va a ser menor o igual que t sub k, que a su vez va a ser menor o igual que x sub k para cualquier t sub k en el intervalo comprendido desde x sub k menos 1 hasta x sub k. Eso precisamente porque nos dan una partición etiquetada, nosotros lo único que estamos haciendo es aplicando lo que sabemos por la definición. Otro resultado que podemos concluir a partir de esto es que como x sub k menos 1 es menor o igual que x sub k, entonces vamos a tener que la resta de x sub k menos x sub k menos 1 siempre va a ser mayor o igual que 0. Esto nos va a llevar más adelante. De acuerdo. Nosotros tenemos que esa función va a ser creciente en el intervalo de x sub k menos 1 hasta x sub k. ¿Por qué? Porque la función es creciente en el intervalo cerrado de A, B. Y como este es un subintervalo que está dentro de ese intervalo, entonces la función va a seguir siendo creciente en el intervalo que va desde x sub k menos 1 hasta x sub k. ¿De acuerdo? Nosotros ya teníamos esa desigualdad por la definición de partición etiquetada. Ahora, observemos que como la función es creciente, nosotros podemos darnos lo que tenemos a continuación, que es que la función de x sub k menos 1 va a ser menor o igual que la función de t sub k, que va a ser menor o igual que la función de x sub k para cualquier t sub k en ese intervalo. Esto precisamente porque f es creciente, y si f es creciente, tenemos que si a es menor que b, f de a va a ser menor que f de b. Ok, ahora nosotros tenemos ese resultado que acabamos de dar. Ahora, recordemos que nosotros habíamos dicho que la resta de x sub k menos x sub k menos 1 va a ser mayor o igual que 0. Entonces, si la multiplicamos en toda la desigualdad, no nos debe cambiar la orientación de esta, quedando de esta manera. Ahora, recordemos que esto se va a cumplir para cualquier k comprendido desde de 1 hasta n. Entonces, nosotros podemos expresar ahora sabiendo esto, podemos expresar la desigualdad
de la siguiente manera, que es que la sumatoria que va desde k igual 1 hasta n de esa resta que nosotros nos dimos, multiplicado por los valores que teníamos en la desigualdad, se va a mantener igual, quedando precisamente lo que tenemos en pantalla. Ahora vamos a notar algunas cosas. Note que, como nos dimos que f era creciente, f de x sub k menos 1 es el ínfimo de f de x en ese intervalo x sub k menos 1 hasta x sub k. De la misma manera, podemos concluir que, como f es creciente también, f de x sub k va a ser el máximo de f de x en ese intervalo también. Esto precisamente porque x sub k menos 1 es el mínimo valor que puede agarrar f en ese intervalo, y de la misma manera x sub k es el máximo valor que puede agarrar f en ese intervalo. Ahora recordemos algunas cosas. Recordemos que la suma superior lo que considera como f de t sub k es el supremo en el intervalo de x sub k menos 1 hasta x sub k. Y de la misma manera, la suma inferior lo que considera como f de t sub k es el ínfimo en ese mismo intervalo. Entonces, notemos que con esto lo que nos quieren decir es que como f de x sub k menos 1 es el ínfimo y f de x sub k es el máximo, lo que tenemos en los extremos de la desigualdad es precisamente a la izquierda tenemos la suma inferior de esa partición y a la derecha tenemos la suma superior de esa partición. Ahora observemos el valor que tenemos en el medio de la desigualdad y veamos que es idéntica a la definición de suma de Riemann en P. Esto quiere decir que nosotros podemos ver ese valor del medio precisamente como la suma de Riemann en P. Y entonces, ¿qué es lo que nos quieren decir estas tres definiciones y estos tres resultados a los que llegamos? Pues que nosotros podemos ver esa desigualdad como esto que tenemos aquí, que es precisamente lo que debíamos demostrar en la asignación número 26. Con esto concluimos. Les doy muchísimas gracias por su atención, compañeros.